Ser Podcast. .es o en el 902 10 10 30. Terrania, tu asesor en seguros. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Javier Cercas publicó Soldados de Salamina en 2001 y fue un acontecimiento literario desde el primer momento. Y es que es una novela llena de emoción, llena de verdad, que cuenta una historia real y sin embargo maravillosa, y una búsqueda apasionante hacia el interior y hacia el exterior. Fue en el verano de 1994, hace ahora más de 6 años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. 3 cosas acababan de ocurrirme por entonces. La primera es que mi padre había muerto. La segunda es que mi mujer me había abandonado. La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa, cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcasts favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. Diez y un minuto de la noche, 9:01 en Canarias. En la Cadena Ser, hora 25. Aimar Bretos. Algunas reflexiones sobre el Cristo británico. 1. Cae Liz Truss después de un mandato que ha durado menos que el proceso de primarias en las que fue elegida. Podemos centrar el foco en su perfil o en su fracaso personal, o podemos poner el foco sobre el verdadero origen del problema, que es el Partido Conservador británico, incapaz desde hace tiempo de proponerle al Reino Unido una idea de país, un proyecto medianamente solvente y desde luego un líder que no roce lo caricaturesco. Partido incapaz de seguir gobernando el Reino Unido, necesita implosionar, reconstruirse y si eso volver. 2. Liz Truss cae porque intentó aplicar una política de bajadas de impuestos salvajes no con un fin determinado, para reactivar la economía o para lo que fuera, sino que las bajadas eran el propio fin en sí mismas, el único fin. Ahí acababa su proyecto político. Y 3. Cuando los mercados quitaban y ponían primeros ministros de izquierda, muchos de quienes hoy celebran la caída de Truss se quejaban, y con toda la razón del mundo, del poder del dinero y del poder de las finanzas para imponerse a lo que legítimamente había elegido un parlamento democrático. Ahora que el mercado a quien echa es a Liz Truss, silencio por ese lado. Cuando el mercado juega a favor de los postulados de uno, ahí ya no preocupa tanto su capacidad de torcerle el brazo a la democracia. El día en 2 minutos. Mariana Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día del carpetazo definitivo al MidCat a cambio de un nuevo proyecto submarino acordado hoy por España, Portugal y Francia. Se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno antes de la cumbre europea de hoy y mañana, centrada precisamente en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Allí en la península anexionada ilegalmente de Crimea, Estados Unidos asegura que militares iraníes están adiestrando a rusos para usar sus drones kamikazes. La compra de esta tecnología demuestra para el portavoz del Pentágono que las sanciones están asfixiando militarmente a Rusia y justifica que Washington apruebe nuevas sanciones contra Irán. Sobre la ley trans, el PSOE finalmente no va a presentar enmiendas al asunto que provocaba más división, la libre autodeterminación de género. Lo ha celebrado en Twitter Carla Antonelli con un todo mereció la pena. He dicho que en mi nombre, desde luego, y en el de mi militancia, no. Y si esto sirve de algo para que recapacitemos y reflexionemos bien, venido sea. Esto 2 días después de explicar así su decisión de darse de baja del PSOE por el retraso en la tramitación de la ley. 2 medidas importantes sobre vacunas nos deja el jueves. Hemos aprobado la ampliación del calendario vacunal infantil para incorporar la vacuna frente a la gripe a niños de entre 6 meses y 5 años y la del papiloma humano también a los chicos, a los adolescentes en todo el país. El día termina con el cese fulminante como jefe de la comisaría de Valencia del inspector de la Policía Nacional que defendió bulos racistas en un acto de Vox. Inmigración ilegal es igual a delincuencia. La práctica totalidad de los detenidos pues son extranjeros. 7 de cada 10 detenidos en 2021 eran españoles, son datos oficiales de Interior. Pero la historia del jueves, afortunadamente ya resuelta, es la del robo de un recién nacido en Bilbao. ¿Han tocado el timbre?
y ha mirado por la mirilla y no había nadie. Ha abierto la puerta y estaba el niño en el felpudo. Lo ha dejado ahí la mujer detenida ya por el suceso, que se ha llevado al bebé del hospital haciéndose pasar por una profesional sanitaria. Mañana el Gobierno vasco se reúne para decidir si se revisan los protocolos de seguridad. En la mesa del análisis esta noche Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, junto al director de El Español. Fernando, muy buenas noches. Hola, Aymar. ¿Qué tal? Y en la contra de hora 25... El tiempo que pasamos juntos fue lo mejor. Fue lo mejor que me ha pasado. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Estamos asistiendo, Javois, quizá por primera vez desde la pandemia, a un boom del cine español que les está volviendo a dar algo de vidilla a las salas de cine con taquillazos como En los márgenes, Modelo 77, Los renglones torcidos de Dios. Ayer mismo estuvo aquí en Hora 25 Uriol Paulo, el director de Los renglones, y nos transmitía esa alegría que siente al ver que la gente está volviendo cada vez más a las salas después de unos años muy, muy duros para el sector. ¿Qué está pasando con el cine español, Javois? Bueno, que se están haciendo peliculones, es muy fácil. Yo creo que es un año del que se hablará en el futuro, porque además la taquilla está respondiendo a estímulos de calidad técnica, de calidad de guiones, de calidad de un talento impresionante de directoras y directores que están filmando películas. No de las de pasar el rato, que eso es maravilloso cuando uno va al cine, de hecho a veces solo va a eso, sino también de pasar el rato y que se te queden pegadas durante un cierto tiempo. Las que tú has citado, este año se han estrenado, 5 lobitos, Alcarrás, Voy a pasármelo bien, está en la cartelera La Cerdita, Tadeo Jones, y como en todos los ciclos de éxito hay un trabajo detrás de consolidación, y sobre todo de confianza. La gente necesita confianza para trabajar. Lo más difícil en la industria del cine es conseguir dinero, ¿de acuerdo? Pero con dinero y sin confianza, con dinero y sin tiempo y sin injerencias comerciales o empresariales, sin perder más tiempo peleándote con los de arriba que rodando con los de abajo, no consigues hacer mucho, no consigues hacer nada. ¿Cuáles son las últimas que has visto tú, Javois? Vi esta semana, y la estrenan mañana, Un año y una noche, de Isaac y la Cuesta, que es otra que todavía faltaba por estrenar y que se va a sumar a estas que estamos citando, porque es una historia impresionante sobre las consecuencias del atentado de la sala Bataclan en París, la autopsia de los supervivientes, el amor en el aire, como en las partículas de pólvora que se quedaron en la sala, y que dice uno de los protagonistas que eran de una belleza extrema. Y hace un par de semanas vi que sigue en cartelera En los márgenes, de Juan Diego Botto. De estas películas que no te sacas de en medio cuando sales del cine porque te interpela además directamente. Es curioso porque se trata de una película entretenida y de acción, pero además es cine social, sobre todo es cine social, en el que el personaje de Tosar le dice a su hijastro, a propósito de los desahucios, a propósito de las desigualdades y de la integración de los inmigrantes, una verdad que en realidad se dirige al público. Si no miras, si apartas la mirada, te importa menos si vives más tranquilo. No podía dejarte. Gracias, Javois. Hasta mañana. A ti, un beso. Chao. No podía dejarte. No podía dejarte. No podía dejarte. Dejar de besarte. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Hola, buenas noches. Son las 18 aquí en la península, las 9:08 en Canarias y allí en Reino Unido. Begoña, a esta hora de la noche, ¿qué sabemos de la intrahistoria de la dimisión de Truss? ¿Qué ha pasado desde que ayer ella se pone ante el Parlamento y dice yo soy una luchadora, no me voy a rendir? Hasta que hoy, 2:30 de la tarde hora española, comparece frente a Downing Street diciendo no puedo cumplir el mandato para el que me eligieron, me voy. ¿Qué ha pasado ahí? Pues lo que ha pasado es que la jornada de ayer fue una de las peores, de las más turbulentas que se recuerda en la política británica. No solo hubo la dimisión de la ministra de Interior, Suella Braverman, sino que hubo la carta de dimisión que echaba tierra sobre Truss, y después lo que ocurrió, que lo estuvimos contando, los tumultos, las presiones, los empujones, los gritos en los corredores del Palacio de Westminster. Es decir,
en ese momento hubo muchos diputados a los que querían obligar a votar con el gobierno, sus propios colegas, que consideraron que se había llegado al límite. Fue la gota que desbordó el vaso. A partir de ahí empezó un goteo de declaraciones públicas de condena atrás, de peticiones de cese, de cartas enviadas al Comité 1922. Anoche ya decíamos que había mucho movimiento, incluso hasta la 1 de la madrugada aquí, de diputados que estaban hablando qué iban a hacer, y claro, este mediodía inevitablemente el presidente de ese Comité 1922, que reúne a los diputados que no tienen cargos en el gobierno, Graham Brady, que es un poco como el delegado de Dignitas, porque cuando aparece sabes que va a llevar un mensaje mortal al primer ministro de turno. Y bueno, pues fue a Downing Street y le dijo, bueno, se ha acabado, los diputados le han retirado la confianza, si no se iba a haber una votación, una moción de censura. Y bueno, de ahí esa declaración de 1 minuto que ha durado, lo que ha dicho Truss, en el que no ha pedido perdón, no ha pedido disculpas y simplemente ha anunciado que se marchaba. Y por tanto ya es historia. Liz Truss ya es historia, y ahora la clave es quién lo va a suceder. El Partido Conservador de nuevo evita someter sus vergüenzas a unas elecciones en las que los británicos puedan decidir si quieren seguir en el esperpento que les está ofreciendo últimamente el Partido Conservador, o si abren una nueva etapa en la política británica. Van a volver a nombrar ellos, tienen todo el derecho a hacerlo, parlamentario, pero van a volver a nombrar ellos otro primer ministro sin pasar por las urnas. Y de hecho, Begoña, esta tarde lo que hemos visto es que han cambiado las normas del proceso para dejarlo no atado, pero prácticamente, que no pueda haber muchos candidatos. Han cambiado las normas para que pueda haber un candidato, 2 si eso, y como mucho 3. Sí, porque el proceso era larguísimo. Si recordáis, eran casi 2 meses o 2 meses para elegir al nuevo candidato, porque pasaba por una serie de etapas y se presentaba mucha gente que se sabía que no iba a salir. Lo que quieren hacer es una cosa muy urgente, porque el país no puede aguantar otro proceso de esos. Es un proceso express el que han inventado, y como dices, pues sí, cada nominación, cada candidatura debe estar respaldada al menos por un centenar de nominaciones de miembros del grupo parlamentario. Eso quiere decir que como mucho va a haber 3 candidatos el lunes, que es cuando se cierra y concluye esta nominación de candidatos. El presidente del Partido Conservador, Jack Berry, ha explicado que si hay 2 candidatos al final se va a someter a votación online a los miembros del partido para que también opinen, pero que todas las etapas deben estar acabadas como muy tarde el 28 de octubre. ¿Por qué? Pues porque el 28 es viernes y el 31, que es lunes, se quiere presentar el presupuesto fiscal, que lo va a presentar Jeremy Hunt, para tranquilizar, para calmar a los mercados, que están pidiendo, hoy lo ha hecho la Cámara de Comercio aquí británica, que por favor todo esto se acelere, porque las circunstancias no están para perder el tiempo y para tener un vacío de poder nuevamente. Ya, y la pregunta ahora es quién se va a presentar, y sobre todo hay una pregunta por encima de todas, es si se va a presentar Boris Johnson, porque la prensa ha publicado esta tarde que Johnson se plantea volver a aspirar al poder. Su entorno ha puesto en circulación que Johnson estaba fuera de Reino Unido unos días, que se ha vuelto inmediatamente. ¿Hay opciones reales de que Boris Johnson vuelva a ser primer ministro 3 meses y medio después de que los suyos se lo cargaran? Con Johnson nunca se sabe. Los partidarios de Johnson es verdad que están montando mucha fanfarria diciendo que vuelve, que se va a presentar, que estaba en el Caribe de vacaciones y ya está de vuelta, o que está de camino. Es increíble que esta tarde algunas cadenas de televisión, la verdad que bastantes, no hacían más que poner imágenes de Boris Johnson, pero el hecho de que el listón se haya puesto tan alto para la elección de un candidato que necesite 100 nominaciones de diputados conservadores, parece muy difícil que lo pueda conseguir. Él es muy popular entre las bases, pero no tanto entre los diputados. Johnson está aún siendo investigado por el Comité de Privilegios para saber si ha mentido al Parlamento, y esta noche su hermana Rachel, que estaba en directo en otro canal de televisión en un debate, ha dicho que no tenía idea de lo que iba a hacer su hermano. Ya digo que con él nunca se sabe, pero la marcha de Johnson está demasiado cercana, demasiado próxima, y por otra parte él necesita ganar dinero, tiene una nueva casa, una nueva esposa, nuevos niños, y quiere disfrutar de un estilo de vida muy alto, y es cierto que le falta cash, y que tiene hipotecas que pagar, y para eso mejor en la privada, ¿no? En esas giras fantásticas que hace por Estados Unidos saca muchísimo dinero. Entonces parece un poco prematuro, pero bueno, ya veremos. Begoña, entonces, lo veremos antes del lunes. ¿A qué hora se cierra el plazo para que los candidatos presenten sus avales? A las 2 de la tarde, ¿sí? Hora de aquí, las 3 hora vuestra. Nuestras. Uh-huh. Sí, si quedaran, por ejemplo, 2, todo iba a ser bastante más simple, y
quizás antes del viernes ya supiéramos quién va a ser el nuevo primer ministro. Si quedan 3, las cosas se pueden complicar porque tienen que hacer otra votación en medio. Pero en fin, va a ir ¿Se descarta todo... que haya solo uno? No se descarta, pero es muy raro que haya unidad para elegir un solo candidato. Eso sería lo ideal, porque sería una muestra de que el partido está unido, pero es que el partido no está unido para nada. Y entonces, cuando elijan además al futuro primer ministro, va a haber el mismo problema de siempre, que aunque tengan mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, son incapaces de sacar los proyectos adelante, porque entre ellos mismos hay tales divisiones que votan en contra o se rebelan, y esto desgraciadamente no parece que vaya a cambiar en absoluto. Los rostros, las caras y los historiales de quienes se van a presentar son ya conocidos, son prácticamente los mismos que en julio, y sabemos perfectamente que hay mucha gente dentro del propio grupo parlamentario que detesta a estas personas, y que hay guerra de guerrillas y que hay tribus. Begoña, más allá del Partido Conservador y su entorno, esta gente se le entiende perfectamente. Los diputados dicen, nos horroriza lo que está pasando en nuestro propio partido, pero lo último que vamos a hacer es ir a unas elecciones en las que muchos de nosotros nos vamos a quedar sin escaño. O sea, esa tesis se entiende perfectamente, pero más allá del Partido Conservador, ¿existe o no un ambiente de convulsión, no sé si social, política, de la gente diciendo, ¿qué es esto? Que nos dejen votar. ¿Eso existe, esa marea? Los sondeos indican que la inmensa mayoría de la gente quiere que haya elecciones anticipadas. Un sondeo de esta noche también dice que el líder laborista Keir Starmer ganaría a cualquier posible candidato del Partido Conservador. Y claro, esto es lo que los conservadores, con la legislación en la mano, van a evitar a toda costa. Claro. Si va a haber algún tipo de sublevación, aquí no se subleva nadie, pero lo que sí es cierto es que la presión económica este otoño, este invierno, va a ser muy fuerte, que eso está ahí. Estamos hablando mucho de política y de sainete político, pero la realidad es muy dura, la realidad económica es muy fuerte. Ese 31 de octubre, cuando el ministro de turno de Hacienda informe y diga los recortes sociales que va a haber y la subida de impuestos que va a haber, y la gente empiece a echar cuentas, ahí va a haber realmente una convulsión social que va a ser mucho más importante quizás que la reacción política. Begoña Arce, corresponsal de La Sera en Londres. Gracias, Begoña. Buenas noches. Buenas noches. Griselda Pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Allí en Bruselas alucinando con todo esto. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Aquí han llegado pidiendo estabilidad al gobierno británico, bueno, pidiendo, es decir, deseando, así lo ha expresado Macron, por ejemplo, que el Reino Unido encontrara su estabilidad, pendientes mucho de lo que pasa ahí en esta situación de crisis global en temas energéticos, que es la razón de esta nueva cumbre a nivel europeo, en la que los grandes gobiernos andan bastante separados, aunque hay que saber que el preacuerdo español, pues con Macron y, sí, con Portugal, aquí está siendo analizado como un buen comienzo, conscientes de que también hay que hablar de dinero, ¿no?, en lo que están, y que Alemania no está dispuesta a aceptar ningún tipo de fondo nuevo, porque Scholz ha explicado al entrar que ellos pagan ya mucho. Vamos a escucharlo. Somos los mayores que apoyamos a Europa, los que más la apoyamos. Dice que pagan el 26% del presupuesto, que han apoyado ya muchos fondos. Ha citado como ejemplo el de solidaridad contra el COVID y ha dicho que este fondo puede ser útil hoy, por lo que de momento en eso están, escribiendo y reescribiendo borradores y pendientes de no saber, mirándose el reloj, porque no tienen ni idea de a qué hora terminarán. Ya ha dicho el presidente Pedro Sánchez que a él no le importaba desayunar con el holandés, y eso era servía para desbloquear algo. Así ha sido, exactamente. Sánchez ha dicho que no pensaba preocuparse, respondiendo al holandés, que llegaba un poco amenazante, como más o menos siempre, parece simpático, pero siempre acaba diciendo algo desagradable, y hoy ha sido eso de que esto puede ir para muy largo. Y Sánchez se ha adelantado al entrar y ha dicho exactamente que, bueno, pues que a él no le importaría estar aquí para desayunar. Los que parecen simpáticos son los peores, Gris. Eso es así. Vamos a ver en qué termina, porque también nos dicen que son conscientes. Sí. El malestar expresado en Francia, por ejemplo, unas semanas antes pasó también en Chequia, ¿no? Las manifestaciones y las protestas no son aún muchas, pero son un mal principio
para los gobiernos de la Unión, conscientes de que no pueden alargar demasiado eso de no encontrar soluciones serias. Griselda, buenas noches. Buenas noches. Vamos a volver ahora a lo que nos contaba Griselda, ese acuerdo importante entre España, Francia y Portugal para crear una tubería por la que exportar gas desde la península ibérica hacia el centro de Europa, una tubería desde Barcelona hasta Marsella. Vamos a ir a eso ahora, pero antes, y por cerrar el capítulo Reino Unido, cuando decimos que Liz Truss es la primera ministra británica más breve de la historia, es que es así de toda la historia del país. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, Liz Truss le ha robado el título a George Canning, duque de Portland, hasta ahora el primer ministro más efímero, pero él no dimitió, murió en agosto de 1827, 118 días después de asumir el cargo, unos 2 meses más de los que ha aguantado otras. Al sucesor de Canning tampoco le fue muy bien. El testigo lo cogió Frederick John Robinson, un miembro de la aristocracia, también conservador, y superó su marca por muy poco. Mantuvo el gobierno durante 143 días hasta que dimitió. Ellos 3 son el oro, la plata y el bronce de los primeros ministros más breves de la historia. El cuarto es algo más reciente, ya en el siglo XX, Andrew Bonar Law, el único canadiense que ha gobernado Reino Unido y que se mantuvo en el poder 211 días, entre octubre de 1922 y mayo del 23. Y para completar el top 5 hay que volver hacia atrás a 1756, William Cavendish. Tampoco hizo ni un año en el gobierno, aguantó 211 días. Mes y medio ha estado Liz Truss. David Mathieson, buenas noches. Buenas noches. David es analista, fue asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno de Tony Blair y siempre que necesitamos certezas de lo que pasa en Reino Unido recurrimos a él aquí en Hora 25. David, ¿cuál es tu análisis de todo lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, este en pedazos el arma secreto del partido Tory, que es la unidad. Y esta ya se ha hecho 2 bandos, uno de los neoliberales, que representaba Liz Truss, y ya está vuelto en las manos de los más tradicionales del partido. El problema es que hay un odio mutuo entre los 2 bandos, y como digo, la unidad del partido ya no existe. Entonces muchos se preguntan si el partido Tory tiene un futuro. ¿Y qué respuesta das tú a esa pregunta? La respuesta no se sabe, ¿no? Ese es el problema, porque no hemos visto. Mira, este es un partido que lleva 2 siglos, ¿no? Es el partido más antiguo. Entonces, es el partido más antiguo en toda Europa. Tiene este sentido de sobrevivencia. Es un animal que tiene una capacidad increíble para reinventarse. Pero el problema es, como digo, los 2 bandos ya no se confían entre los 2. Entonces, si tiene un líder como Liz Truss, otra ala del partido no confiaba en ella. Entonces, en concreto, dentro del grupo parlamentario. Pero ya se han dicho, por ejemplo, hablaba Begoña Orce, la posibilidad que vuelve Boris Johnson, pero la BBC dice que algunos de los diputados Tory van a dimitir. En el momento que se elige otra vez Johnson como líder del partido, ellos se van, se marchan, ¿no? Entonces, como digo, la unidad, la solidez que ha tenido, que ha demostrado el partido Tory durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX también, ya está en pedazos. Y esta unidad es lo que ha dejado el partido Tory ser tan poderoso. Es un hecho que solo 2, en todo el siglo XX, solo 2 de sus líderes no han llegado a Downing Street para ser primer ministro, ¿no? Entonces, es un partido que afina a poder, está adicto a poder. Es que es un partido que históricamente ha sido muy ha sido muy eficiente. El Partido Conservador a la hora de ganar elecciones ganaba prácticamente todas las elecciones y eso no, es como un reptil. ¿Un reptil? ¿En qué sentido? Sobrevive cualquier shock de la historia. El partido Tory sale adelante. Ha cambiado su ideología durante las décadas. A veces es un partido más al mercado libre, a veces es un partido más tradicional. Depende cómo va el viento. El partido se adapta, ¿no? A las condiciones actuales. Pero ahora mismo no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque después de Brexit está muy animado
llamados los neoliberales, los populistas, que tienen una visión de Gran Bretaña en el mundo, y los tradicionales están en el otro bando y saben que es lo que ha pasado, las consecuencias, las secuelas de Brexit, es un desastre para la economía británica y no se rinden. Entonces, tiene dos bandos efectivamente en el mismo partido. Se puede decir hasta cierto punto todos los partidos, el Partido Socialista en España, el Partido Popular igual, ¿no? Porque los dos hay más izquierdistas, más el centro, igual que en el Partido Popular, hay más neoliberales, más el centro, más conservadores y tal, pero hay una convivencia entre los dos partidos y esta tiene que ser, porque si no, sin esta convivencia, el partido no existe. Y esto es lo que ha perdido el partido Tory ahora mismo. Porque esta convivencia entre los dos bandos y todas las opiniones, ya Liz Truss intentaba empujar una agenda muy neoliberal y no duraba más que 3 semanas. Yeah. Porque es imposible cumplir y incluso algunos de los Tories del otro bando en el partido Tory lo sabían. Uno de los exministros de Economía decía de esta agenda de Liz Truss, esta agenda tan neoliberal, que era una agenda de Argentina. Lo comparaba con Argentina o con Venezuela incluso, ¿no? Este es otro exministro de Economía Tory, decía de su propio primer ministro que era propio de Argentina o Venezuela. Entonces hay un odio mutuo entre los dos que ya es imposible. Van a elegir un nuevo líder la semana que viene, pero este no cierra las heridas entre los dos bandos. Este es su problema. Pueden elegir lo que quien le da la gana, pero esto no van a solucionar su problema. David Mathieson, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias. ¿Qué lectura hacéis vosotros, Garea, Méndez, Maraña? Jesús, empiezo por ti. Pues, a ver, aparte de la disputa interna, ¿no?, del Partido Conservador, y parece evidente, ¿no?, que si hace 24 horas Liz Truss se mantenía y decía que no se iba a mover, y se ha movido es por la presión interna y no tenía más remedio, ¿no? Pero a mí me parece que simboliza algo que no termina de admitir el Partido Conservador y creo que algunos otros partidos conservadores en Europa, que es el fracaso de las políticas neoliberales. Es decir, hoy mismo, Truss, en su anuncio de dimisión, ha vuelto a reivindicar una economía de rebajas fiscales y alto crecimiento. Y eso es lo que llevó en un plazo de horas a que el propio Banco de Inglaterra y los organismos internacionales advirtieran: oiga, esto va a la ruina. Es decir, no son las medidas y las recetas que ahora mismo parece que están consensuadas en los principales órganos internacionales, desde luego en la Unión Europea, etcétera, ¿no? La OCDE, el Fondo Monetario, en fin. No se termina de asumir por parte de algunos sectores conservadores, y en esto incluyo el Partido Popular Español, que esas recetas no sirven. Es decir, que parece que hay un consenso, digamos, académico y político, de que lo que toca, si no queremos ahondar en la brecha de desigualdad y provocar eclosiones sociales o disparar los populismos, el extremismo, etcétera, etcétera, son otras. Y a mí me parece que esto está en el trasfondo de la crisis que está atravesando el Partido Conservador británico. Y la verdad es que sorprende mucho, además, que no se planteen ir a elecciones, que parece lo lógico cuando se produce una crisis de la magnitud que están viviendo desde hace tiempo. Y por último, me parece que desde el Brexit se está demostrando algo que probablemente tenga lecturas también en la propia ciudadanía británica, que es la inestabilidad política que está viviendo el Reino Unido, cuando la tierra prometida llevaba a grandes beneficios por la separación de Europa, ¿no? Bueno, yo creo que eso tendrá sus derivadas probablemente, ¿no? El Economist titulaba hoy Britaly,
que la política británica esté en esos términos, ¿no? Comparándose a sí misma con la evanescencia de los gobiernos o la escasa duración de los gobiernos en Italia, es muy sintomático. ¿Compartís con Maraña la tesis de que con Truss cae algo más y que trasciende a Reino Unido, que es una muestra de una cierta fatiga de materiales en la propuesta neoliberal a nivel internacional? Garea. Yo no del todo. Yo tengo la impresión de que esto tiene más que ver con una capacidad de autodestrucción del Partido Conservador británico, que ya se vio en el Brexit, que ha seguido con la elección de Boris Johnson, con la gestión de Boris Johnson, con las cosas que hizo, y que no están exactamente vinculadas a esa ideología neoliberal, que no estoy poniendo en discusión si está en crisis o no, pero me parece que esto es algo más mundano, si se quiere, y que tiene más que ver con luchas de poder en los partidos, con algo que creo que es interesante y que de lo que no hemos hablado, que es el tema de las primarias y la forma en la que se elige al líder de un partido frente a todos los dirigentes del partido, porque era detestada por la mayoría de los diputados y por la dirigencia del Partido Conservador, y sin embargo los militantes eligen atrás en contra de la opinión. Yo creo que tiene más que ver con eso, tiene más que ver con una especie de populismo que ha impregnado el Partido Conservador, con una especie también de instinto suicida y casi diría que sadomasoquista por las cosas que va haciendo, empeñados en perder el poder, y yo creo que está más ahí la respuesta. Yo creo que si tuviera el respaldo de los dirigentes del Partido Conservador y de las estructuras de ese partido, no hay Fondo Monetario Internacional o mercados que pongan pegas a las medidas que decida de bajada de impuestos, que además, como bien explicaba antes Aimar, si lo miramos desde otro punto de vista, que esto que hemos llamado siempre los mercados sean quienes marcan quién es primer ministro de un país, tiene un cierto peligro. Pero yo creo que eso no hubiera pasado, primero no hubiera pasado, y si hubiera pasado, se hubiera soslayado, si hubiera tenido el apoyo del resto de la estructura del Partido Conservador, pero es que esta mujer estaba absolutamente sola. Tenía nada menos que el apoyo de la militancia, pero a veces en política, en una democracia representativa, tener el apoyo de las bases pero no de la dirigencia sirve para bien poco. Y luego esta forma, claro, de picadora de carne. Mira, aquí la derecha es más educada cuando se carga a sus líderes. Bueno, acordémonos de la noche de autos. Lucía Méndez. Bueno, a mí me parece que es una evidencia que las políticas neoliberales ya no sirven para esta época. Esto está pasando en todo el mundo. Yo por recuperar una frase de Pedro Sánchez, que ha hecho fortuna, que el otro día incluso la utilizó en el Senado, Núñez Feijóo, lo de incompetencia o mala fe, yo creo que el caso de Liz Truss es un caso de incompetencia supina y de insolvencia absoluta. Es decir, y creo que en la historia hay veces que la insolvencia y la incompetencia de los líderes juega un papel fundamental. Y yo digo esto porque, vamos a ver, si repasamos cómo fue elegida y cuándo fue elegida, esta señora fue elegida primera ministra del Reino Unido durante los funerales casi de la reina Isabel, que apenas tuvo tiempo la reina Isabel de darle el nihilostas este que tiene que dar a los primeros ministros. Precisamente en un momento en el que durante 10 días el Reino Unido los ciudadanos del Reino Unido tenían autoestima muy alta, porque todo el mundo estaba glosando lo bien y lo estable que es la monarquía y lo bien que hacen estas cosas de la liturgia y de las instituciones y del respeto a las instituciones. Bueno, pues esta señora que fue elegida en ese momento, yo me imagino, vamos a imaginarnos que cualquiera de nosotros llegamos a Downing Street en este momento, ¿no? En ese momento. Bueno, en fin, lo último que se nos hubiera ocurrido es tomar unas medidas que a los 10 minutos van a poner a la libra en cuestión y van a poner al Banco de Inglaterra y van a amenazar ruina. Es que si yo creyera en conspiraciones, pensaría que los asesores del ministro de Economía y el propio ministro porque es que es incomprensible que esta señora en ese nivel de responsabilidad,
Pasa que no tenía asesores, no tenía economistas que le dijeran que esto podía pasar. Es decir, es que me parece verdaderamente, y me parece incomprensible. O sea, me parece de una incompetencia que es es un esperpento, pero no el Partido Conservador, es un esperpento ella misma. Es decir, ¿cómo es posible que en todos los asesores del Ministerio y de Downing Street y todo, en su grupo de colaboradores, nadie la advirtiera de lo que podía pasar? Porque, claro, es que fue muy automático. No es que tomara unas medidas que dieron o no resultado, más o menos. No, es que al día siguiente, la libra amenazaba ruina y tuvo que intervenir el Banco. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para que el país no se arruinase. Entonces, creo que esto es incomprensible desde el punto de vista económico. Maraña. Más allá de lo neoliberal o no. Es que yo no veo incompatible el asunto. Es decir, es evidente que hay una crisis interna del Partido Conservador y que las soluciones a las que han ido en estos meses no han funcionado, sino todo lo contrario. Pero claro, hablamos de la insolvencia de Liz Truss, pero no olvidemos que hace unos meses el que estaba era Boris Johnson. Bueno, pero nunca se le ocurrió tomar medidas para que el Nobel banco... de Economía. Sí, pero nunca puso en cuestión la libra. No, pero por eso digo, si es que para mí el problema principal del Partido Conservador no es solo la competencia interna por el liderazgo o la disputa. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la discusión ideológica que hemos escuchado sobre los distintos liderazgos? Porque el problema, insisto, es que esas recetas están fracasadas. Sí, eso no tiene ninguna discusión. Si la cuestión es si eso es lo que ha provocado la situación en la que estamos. No, el detonante es otro, probablemente, pero lo que digo es que el trasfondo... Antes que eso, situaría lo que hablábamos antes de la capacidad de autodestrucción del Partido Conservador, lo que dice Lucía, que tiene razón, una gestión más que torpe de alguien que evidentemente, aparentemente, no estaba capacitada. Sí, pero Fernando, yo pregunto... Claro, y a partir de ahí... creo que eso puede ser otra derivada. Por eso, cuando se intenta hacer... Es que yo no la separo por una razón, Fernando, porque yo creo que cuando un partido, y además un partido mimbre del sistema, en este caso del Reino Unido, se queda sin proyecto, entra en una autodestrucción. Si no hay un liderazgo nuevo que no plantee un programa alternativo... Una cosa es que no tengan proyecto y otra cosa es que no tengan economistas. Esto ha ocurrido siempre. Una cosa es que no tengan proyecto, que está claro que no lo tienen, y otra cosa es que no tengan economistas capaces de decir, oye, como hagamos esto, se va a hundir la libra. Esto nos acerca, es decir, que esto no ocurre solo en el Reino Unido. Creo que estamos a la espera de que el neoliberalismo encuentre una vía, una alternativa que sea mínimamente creíble o responda a la realidad y a los riesgos de esa realidad. Porque creo que ahora mismo hay una desorientación tremenda, pero no se asume. Es decir, hay partidos conservadores en todo el mundo que no asumen esto, sino que se aferran al populismo para mantener su receta. Dos cosas a eso. Primero, no hace tanto sacó una mayoría absoluta enorme, Boris Johnson. Quiero decir, sin receta, sin proyecto, que estoy de acuerdo contigo, no lo estoy poniendo en discusión, solo estoy poniendo en discusión si ese es el detonante de esta crisis. Y se metieron en el lío del Brexit, que no es exactamente una cuestión ideológica, neoliberal o no neoliberal, sino que es un... nacionalista, ceguera política, incompetencia, populismo, manipulación, todo lo que se te ocurra negativo lo puedes meter en ese cesto. Y eso es lo que provoca en gran parte toda esta situación. Es decir, imaginemos por un momento, hagamos el ejercicio difícil, pero hagamos el ejercicio de en esta situación en la que estamos, después de salir de la pandemia, bueno, todo esto que describe siempre Pedro Sánchez, del volcán, la pandemia y la guerra, que no estuviéramos en Europa, que no existiera el sustento de Europa. Bueno, pues eso es lo que ha buscado Gran Bretaña. Ahí no hay proyecto ni neoliberal, ni no neoliberal, que lo soporte, ni laborista. Es decir, en esa situación y en ese contexto es que no se me ocurre ninguna forma fácil de salir de esa situación que además sabíamos y preveíamos y estaba claro que iba a provocar una situación enormemente mala para Reino Unido como consecuencia del Brexit. O sea, estábamos avisados. Entonces, sí, yo en eso coincido. Claro, por eso digo que no es exactamente, y que conste que no estoy poniendo en cuestión lo de la crisis del modelo neoliberal. Bueno, eso es obvio, es que es obvio. Claro, lo que estoy diciendo es que el detonante de esta crisis probablemente no sea eso. Y luego me cuesta mucho trabajo también cuando se hace el paralelismo
respecto a lo que ocurre en España o los postulados del Partido Popular. Yo creo que no es exactamente lo mismo y es muy difícil hacer ese paralelismo. Sí me gustaría, como se dice en esta expresión tan pedante, poner en valor algo que en los últimos años estamos teniendo, que es estabilidad en España. Y fíjate que tenemos un gobierno de coalición. Con todos los líos de ese gobierno de coalición, bueno, estamos a punto de que se aprueben los terceros presupuestos, parece, aunque todavía no está cerrado el acuerdo, y resulta que se ha conseguido una cierta estabilidad. Venga, vamos a ello. Ahora mismo, hora 25. Estamos inmersos en una negociación presupuestaria. Bueno, estamos en las últimas horas del primer paso de la negociación, digamos, porque mañana a las 2 de la tarde termina el plazo para que los partidos presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Es algo que, en caso de que las presenten los socios habituales del gobierno, con los que el gobierno aspira a pactar estos presupuestos, en caso de que termine alguno de ellos presentando una enmienda a la totalidad, tampoco sería algo definitivo, porque un partido presenta una enmienda a la totalidad, puede terminar retirándola y puede terminar votando a favor de esos presupuestos que había enmendado, pero sería un mensaje incómodo para el gobierno, que quiere evitar que sobre todo Esquerra presente mañana por la mañana una enmienda que se está negociando ahora mismo a estas horas de la noche. ¿Hasta qué punto preocupa en el gobierno llegar a otra negociación in extremis? Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues no preocupa, es lo habitual, dicen, así que de esa forma el gobierno resta importancia al hecho de que, como dices, otra vez lleguen a una negociación presupuestaria exprimiendo los plazos. Lo que tiene claro el Ejecutivo es que el 1 de enero habrá presupuestos, son optimistas, aunque no descartan que mañana alguno de los socios registre una enmienda a la totalidad. Están negociando para evitarlo, pero de no conseguirlo confían en que la sangre no llegue al río y habrá un acuerdo antes de la votación del próximo jueves. No es definitivo, como decías, lo que ocurra mañana. A esta hora no hay pacto con ninguno de los socios, no lo dan por cerrado ni PNV, ni Bildu, ni Esquerra, que es el grupo que, según las fuentes de la negociación consultadas, tiene un posicionamiento más enrocado. Los republicanos están condicionando su apoyo al avance en otras leyes que nada tienen que ver con las cuentas del Estado. En el gobierno aseguran que sí, que Esquerra está reclamando una reforma del delito de sedición, pero sobre eso descartan entrar a negociar, como ya insinuaba esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Nosotros hablamos de presupuesto cuando hablamos de presupuesto y, por tanto, puede ser que a lo largo de la tramitación el Esquerra Republicana, tal como ha dicho, quiera meter alguna ley que esté en tramitación en este momento en el Congreso. Insisto, ley en tramitación en el Congreso de los Diputados. Ellos han hablado de la vivienda. Bueno, no descarto el que pueda ser una petición. Garea, minuto y resultado de la negociación presupuestaria por la información que tú tienes. Pues estamos en la liturgia habitual. Yo creo que no van a presentar enmienda a la totalidad porque los tres que hemos mencionado, el Gobierno, el PNV y Esquerra, están interesados. PNV va a conseguir transferencias que estaban atascadas y ha habido una oferta sobre las cercanías, que era una de las que más les interesaba. Esquerra tampoco tiene una posición excesivamente fuerte ahora en la Generalitat y necesita gran parte de apoyo del PSC, y el Gobierno está muy interesado en lo que hablábamos antes, la estabilidad y en presentar otros presupuestos. En cualquier caso, hoy, jueves, en este jueves que termina, la noticia no ha estado tanto en la negociación presupuestaria, o la noticia más relevante para España no ha estado tanto en la negociación presupuestaria, sino bajo el mar, en una tubería en el Mediterráneo. Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y, por tanto, crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo. Bueno, esto traducido quiere decir que el proyecto por el que apostaban España, Portugal y también Alemania de crear un gasoducto a través de los Pirineos para poder llevar a través de territorio francés, desde aquí, desde la península, energía al centro de Europa, ese proyecto, el MidCat, del que Francia no quería saber nada, eso se sustituye ahora por una gran tubería bajo el mar desde Barcelona a Marsella para enviarle el gas a Europa por ahí. Gas e hidrógeno, pero por ahora principalmente gas. Enric Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Enric, tú que de estos temas sabes como pocos, ayúdanos a entender la trascendencia de este acuerdo para crear la tubería Barcelona-Marsella, el Bar-Mar que se llama. Bueno, es un acuerdo en principio interesante, que sí, que viene a sustituir, sería como un MidCat submarino, para entendernos. En lugar de atravesar el Pirineo, pues discurriría bajo el mar,
hasta el puerto de Marsella. Barcelona tiene en estos momentos la principal planta de regasificación de gas licuado del Mediterráneo, y la segunda es la que está junto al puerto de Marsella. Con lo cual, si estos dos puertos, estas dos plantas, digamos, quedan comunicadas, estamos creando un eje de distribución de energía bastante importante en el sur de Europa, o eso que ahora se llama un hub, ¿no? Si además tenemos en cuenta que en la fachada mediterránea española hay 3 plantas de regasificación, es decir, además de la de Barcelona está la de Sagunto y la de Cartagena, pues nos vamos haciendo un poco la idea, y a ello deberíamos sumar pues el gasoducto con Argelia que llega por Almería, el Medgas, y el gasoducto que hoy prácticamente no funciona, pero que podría volver a funcionar algún día, que es el Magreb Europa, que pasa por el estrecho de Gibraltar y que conecta con Marruecos y también con Argelia. Es decir, a España le falta la conexión con Europa, una conexión más fuerte con Europa, y lo que se ha pactado es que esa conexión, España y Portugal, por lo tanto la península ibérica, Portugal en esta historia también cuenta. Ahora lo que hay que ver son los detalles, hay que ver los costes, hay que ver los calendarios, hay que ver los ritmos. Esto es importante, pero la existencia de este acuerdo político me parece relevante, y me parece también relevante pues que la actitud obstruccionista de Francia finalmente se haya tenido que relajar y rebajar, que es lo que exactamente ha ocurrido. Enrique, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, mientras Sánchez pactaba con Macron y Costa un nuevo gasoducto subterráneo para exportar energía, hoy Feijóo, que sigue en Bruselas, en la cumbre, digamos, del PP europeo, hoy ha tropezado allí con las contradicciones de su discurso energético. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, el líder popular, que ayer no hizo declaraciones tras su reunión con la presidenta de la Comisión, hoy no ha podido evitar que los periodistas le preguntasen por los términos en los que se había tratado en ese encuentro la excepción ibérica. El PP lo ha llamado timo ibérico y von der Leyen se ha mostrado partidaria de aplicarlo a nivel europeo. Le preguntaban. No habrá visto una declaración mía. El PP les ha llamado a timo Insisto, ibérico, ¿no? Usted no ha visto ninguna declaración mía en relación a ese asunto. Tampoco ha visto usted ninguna declaración de la Unión Europea en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la Unión Europea. Pero esas declaraciones europeas sí existen, Aimar, y son del martes, de la propia von der Leyen. Este modelo ha sido introducido en España y Portugal y allí ha reducido los precios de la electricidad. Creemos que puede ser considerado para implantarse a nivel comunitario. Y con respecto al timo ibérico, Feijóo se defendía, lo escuchábamos, escudándose en que él personalmente nunca ha utilizado esa expresión, obviando que el partido ha recurrido constantemente a ese término acuñado por el coordinador general Elías Bendodo el pasado mes de julio. A la gente le cuesta cada día más pagar el carro de la compra y la factura de la luz ha sido el gran timo ibérico. Desde entonces esa expresión timo ibérico se ha convertido en habitual en notas de prensa, en redes sociales, y Feijóo nunca ha defendido una posición distinta. Siempre ha criticado esta medida por ineficiente y por beneficiar a Francia, que puede comprar, sostiene Feijóo, gas barato en España. El energético es un debate incómodo para Feijóo, Garea. Bueno, se ha metido desde el principio en un enredo del que no se ve que no sabe salir. No sé si es un problema de falta de equipo. Da la sensación de que no tiene, digamos, sensores suficientes de lo que se está hablando en Europa y por dónde va las decisiones que se toman en Europa, pero es evidente que en este debate ha ido trastabillado en el tema de la energía y en algunas cosas de las que ha dicho, y esta yo creo que es muy evidente. Yo creo que sería mejor una rectificación cuanto antes que andar negando cosas que son fáciles de comprobar. Lucía, ¿lo compartes? Pues yo creo que igual, tal vez el presidente del Partido Popular debería controlar un poco a sus colaboradores que están inmediatamente por debajo de él en el organigrama del partido, porque, hombre, simplemente que él diga que él nunca ha dicho eso ya significa que está asumiendo de forma implícita que no está de acuerdo con esa expresión, ¿no? Porque si no hubiera dicho, yo no me habrían oído decirla, si no lo hubiera dicho él. Es decir, está claro que él está reconociendo, siquiera sea no de forma explícita, porque, en fin, rectificar, ya sabéis que a los políticos les cuesta mucho, pero yo creo que de alguna manera le está rectificando esa posición. Es verdad que lo de timo
ibérico se ha utilizado como hashtag que se llama en Twitter todo el rato. Bueno, yo creo que ahora ya, yo no sé si ahora ya lo siguen utilizando. Se eliminó hace un mes y medio. Sí, por ahí. Yo creo que lo eliminaron, efectivamente, bueno, en fin, cuando se dieron cuenta de que esto efectivamente no les llevaba a ningún lado. Hombre, yo creo que es que el presidente del gobierno está muy cómodo políticamente en esta situación porque él es el protagonista de estas negociaciones. Por tanto, en fin, él está, digamos, en la vanguardia de encontrar soluciones para el asunto de la crisis energética. Por otro lado, como gobierna, pues lo puede hacer. Es decir, el señor Feijóo, por mucho que quiera hacer, no podrá hacer nada en el sentido de gestionar. Él no puede gestionar nada, no puede conseguir nada desde el punto de vista de la crisis energética. Lo único que podrá hacer es o sumarse o criticar lo que critique o lo que sea, ¿no? Pero, claro, es decir, yo creo que eso a él, digamos, que le produce incomodidad, ¿no? Porque a él lo que le gustaría sería gestionar con mayor protagonismo soluciones para esta crisis. Pero bueno, de momento es el líder de la oposición y realmente él no tiene capacidad para gestionar eso. Y yo creo que es que el presidente tiene una posición muy fuerte en Europa y un protagonismo muy grande. Y yo creo que eso le beneficia claramente al presidente del gobierno frente a Feijóo. Maraño. Pero además es que está la realidad, ¿no? Están los hechos, los datos. Es que yo creo que es innegable que en varias cuestiones fundamentales en lo que ha sido cómo afrontar la crisis energética después del estallido de Ucrania, la crisis de la inflación, de los precios de la energía sobre todo, pues es que el gobierno español ha sido un motor de las medidas que se han ido aceptando en Europa. Eso es una realidad, porque hay varios datos concretos. La excepción ibérica, el problema a mi juicio no es que hoy Feijóo, como presidente del PP, niegue que el PP lo ha llamado timo ibérico reiteradamente. No lo niega, él dice que él no lo ha hecho. Como presidente del PP ya es forzado decir pues que estás efectivamente desautorizando a tu partido, ¿no? Pero dicho esto, el problema es que ha argumentado su oposición a la excepción ibérica a las pocas horas de que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, haya vuelto a argumentar que la excepción ibérica es útil y por eso se va a aplicar al resto de Europa. O se va a plantear su aplicación. Se va a plantear, todavía no sabemos. Y Feijóo ha vuelto a argumentar que eso está perjudicando a España. Cuando eso, insisto, yo creo que se contradice con la realidad. Y segundo, no es solo en ese dato, sino en las medidas de ahorro energético que se han ido planteando aquí. No olvidemos que no solo se montó un debate público con las primeras medidas que se anunciaron de ahorro energético, de los grados de temperatura, de los horarios de luces en los escaparates o en los edificios públicos, una serie de medidas que se han ido adoptando también en el resto de Europa y que el PP votó en contra en el Congreso. Es decir, y por último, Teresa Rivera lleva meses planteando una cosa que hace muy poco era otro tabú, que era la famosa plataforma de compra común de gas en Europa. Y está saliendo adelante, se está abriendo ese debate. Y esos tres elementos me parece que conforman una realidad que, por supuesto, respetando la legitimidad de cualquier partido de oposición, de hacer oposición, yo creo que conviene basarla en realidades. No, sobre todo para hacer oposición tienes que ser inteligente para saber por dónde hacerla y en qué temas hacerlo. Creo que es bastante objetivo que el asunto en el que mejor se desempeña el presidente del gobierno es en los asuntos europeos y en la gestión de esos asuntos en Bruselas. Incluso hace cosas como, por simplificarlo, ofrecerse para ir a los Balcanes a solucionar un problema que tiene Europa allí y que no es directamente de España. Yo creo que es una evidencia que incluso llega a la parodia en algunos casos su buena relación con la presidenta de la comunidad de la Comisión Europea, que siempre sale en su rescate cuando le hace falta, es decir, desde la gestión de los fondos cuando el COVID, etcétera, etcétera. Yo creo que es una evidencia. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, seguro que tiene muchos temas en los que hacer oposición, no en este, que me parece, creo que es una evidencia, que Pedro Sánchez se desenvuelve bien en este tipo de cumbres y en estos temas.
a partir de ahí creo que dentro del Partido Popular no solo puede tener un problema, como decía antes, de falta de equipo, sino, insisto, de relaciones con Europa también, porque es su familia política la que gobierna en Europa. 20 segundos, Lucía. Sí, solamente decir que fijaros que pronto hemos olvidado un hecho que es incuestionable, que él propuso la bajada del IVA del gas y el gobierno tomó esa medida y sin embargo en contra. Sin embargo no la ha rentabilizado el Partido Popular. Desde luego es una especie de contradicción, sí. Hora 25. Y se suman ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando en la SER como el Barça le metía 3-0 al Villarreal. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Pues sí, ha funcionado bien el Barça, sobre todo la primera parte, bastante bien. Con ese 3-0 sentenciaba el partido prácticamente y con un buen Lewandowski que ha marcado 2 de los 3. Ansu Fati titular, buen partido, en general bien. La segunda parte está un poco aburrida, tanto que se han creado algunos debates, como por ejemplo el último en torno a Piqué. Le ha metido Xavi en el minuto 77, que era poco menos de cuarto de hora, y la grada ha empezado pitos a Piqué o aplausos a Piqué. Bueno, además de esa victoria del Barça, 3-2 ha ganado Almería al Girona, 1-0 Osasuna al Español, termina la jornada de Liga hoy, y luego hablaremos, hablando de la Liga, de la Superliga. Anoche estuvo el CEO, ¿sí o no? Eso es, de la empresa promotora de la Superliga en el Larguero. Hoy hablaremos de si es bueno para el fútbol europeo y para el fútbol español, por supuesto, que haya o que no haya Superliga. Esta noche en el Larguero. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Empezamos a cerrar este jueves 20 de octubre con una noticia de última hora. Kevin Spacey, el actor, se libra de las acusaciones de abuso sexual al actor Anthony Rapp. Lo acaba de decidir un jurado de Nueva York. La de Rapp fue la primera acusación pública contra Spacey. Después le han seguido decenas. Este actor le reclamaba $40 millones por presuntamente tumbarlo en la cama, subirse sobre él, manosearlo en una fiesta en la casa de Spacey en Manhattan. Bueno, acaba de decidir el jurado de Nueva York que lo juzgaba que no abusó de él. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, tras deliberar durante 1 hora y media, el jurado ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas suficientes que determinen que Kevin Spacey abusara de Anthony Rapp, lo que fue, según Rapp, uno de los episodios más traumáticos de su vida. Una acusación que en este juicio Spacey ha negado. De hecho, uno de sus abogados ha defendido que Rapp se inventó esta historia por estar celoso de su éxito como actor. Spacey, además, también ha hecho referencia en este proceso a su comunicado de disculpas. Aseguró que lo hizo porque le convencieron y que ahora ha aprendido la lección, que nunca se va a disculpar por algo que no ha hecho. Se trata así pues de otra victoria para Kevin Spacey, que según medios locales se le ha visto abrazando a uno de sus abogados tras conocer la sentencia, aunque como decíais, el actor tiene aún varias causas pendientes. Gracias, Sara, nueva corresponsal de la SER en Washington. Un abrazo. Otro para vosotros. Pero aquí en España, sin duda, la gran noticia del día es que el bebé al que una mujer raptó anoche en el hospital de Basurto, el bebé ha sido encontrado hoy, está bien, está estupendo, se llama Aimar y con ese nombre va a ser una grandísima persona. De momento está con sus padres, que han pasado el susto de su vida. La mujer, que ya está detenida, se presentó anoche vestida de sanitaria en la habitación de la madre, se llevó al bebé con la excusa de que le iba a hacer la prueba del talón, lo sacó del hospital en una bolsa de plástico. Finalmente esta mañana lo ha dejado ella, no sabemos, abandonado en un felpudo de una vivienda, ha tocado el timbre, se ha escapado, la Ertzaintza la ha detenido a las pocas horas, estaba en una plaza con una amiga, es una chica de 24 años que había comentado a su entorno que estaba embarazada y había comprado ropa y había comprado una silla de bebé. Bueno, ahora está detenida a la espera de pasar a disposición judicial y será el juez quien determine qué medidas se le imponen a esta mujer. En un primer momento, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco había dicho que ella, antes de raptar al crío, se había movido por maternidad abriendo varias puertas de habitaciones aparentemente para raptar otros niños. La consejera de Salud después ha dicho esto no está claro. Bueno, en cualquier caso ha habido un agujero de seguridad, una mujer ha podido entrar allí a maternidad, ha podido llevarse del hospital a un bebé que no era el suyo en una bolsa de plástico sin que nadie se enterara. ¿Qué protocolos existen en los hospitales para evitar que pase algo así? Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues cada hospital tiene el suyo, no hay una norma común. Cada gerente contrata su servicio de seguridad en función del tamaño del hospital y la mayoría cuenta además con cámaras en las puertas que están grabando de forma constante. Hay algunos, cada vez menos, que mantienen además el sistema de turnos y tarjetas que se dan a las familias y que se van intercambiando para poder visitar a los pacientes. De todas maneras, para darnos cuenta de lo excepcional de lo ocurrido en Basurto, hay que decir que cada año nacen entre 5 y 6.000 niños en cada hospital del país. Bebés que normalmente se separan de la madre cuando les hacen la prueba del talón, en algunos centros ni eso. Todas
las demás tareas se realizan en la propia habitación o siempre en presencia de los padres. Y todos los bebés llevan un identificador neonatal, una especie de código de barras que se fabrica en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los bebés lo llevan en la pinza del cordón umbilical y en el tobillo, y la madre en la muñeca. Una identificación que no se retira hasta el alta de ambos, que suele ser 2 días después del parto. El susto de la vida para esos padres. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues un día más recomendamos ropa para la lluvia, teniendo presente que el viento va a soplar fuerte, es decir, que el paraguas tampoco va a ayudar mucho, sobre todo durante la tarde y más o menos en los mismos sitios que hoy. De hecho, ahora mismo llueve con ganas en gran parte del Valle del Guadalquivir. Hace mucha falta que llueva aquí, lo está haciendo, tampoco va a durar mucho, pero mejor esto que nada. Y mañana será sobre todo en el centro de la península, especial atención en Extremadura, también en las Rías Baixas, donde insistimos, durante la segunda mitad de la jornada va a llover con ganas. Temperaturas sin grandes cambios, es decir, ambiente igualmente suave, y todo apunta que el fin de semana volverá a hacer mucho sol y las temperaturas, sobre todo a partir del domingo, van a subir y no poco. Carbó, gracias. Adiós. Y antes de seguir con Hora 25, decirles, hoy en la SER estamos de estreno. Hay historias que todos recordamos. Desde Galicia tenemos una última hora más, un petrolero con 27... Que se quedaron en la memoria colectiva y que marcaron a una sociedad. Nós xa sabíamos que estaba aí o barco para arriba e para baixo. Esta es la suma de varios desastres. Ecológico, político, judicial. El accidente del Prestige supuso un antes y un después en nuestro país. Por eso hemos querido contar cómo fueron aquellos días. Y os voy a contar cómo un barco con bandera de Bahamas acabó frente a las costas de Galicia. Yo lloré al verlo. Contaminando todo el litoral. ¿Lleva usted mercancías peligrosas a bordo? Solo llevo fuel oil a bordo. Fuel oil. Chapapote. Fuel oil, La mancha del Prestige. Un documental de SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche estamos analizando en la SER desde el inicio de Hora 25 cómo el proceso que inició el PP para ir absorbiendo lo que queda de Ciudadanos, o lo que les interesa de lo que queda de Ciudadanos, que no es todo, ese proceso ha ido mutando. Hasta hace unos meses existía una operación evidente para favorecer el trasvase de hijos pródigos por toda España. Ahora ya no es así. De lo que queda de Ciudadanos, el PP va recogiendo determinados nombres, algunos más públicos que otros. Esta semana, por ejemplo, hemos visto un ejemplo claro. El expresidente andaluz, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha fichado a su ex vicepresidente, Juan Marín, que era de Ciudadanos, le ha dado un cargo público y termina de matar ahí la malherida división andaluza de Ciudadanos. David Junquera, buenas noches. Hola, Aimar. Ayúdanos a hacer la foto general de esta absorción de lo que queda de Ciudadanos por parte del PP. Esta foto, en este momento, ahora que empiezan a sonar todavía lejanos los tam-tam electorales, nos deja a un PP con el guapo subido para casi todas las encuestas. Los sondeos les dicen que las cosas les van a ir bien, todo lo contrario que a Ciudadanos, que ya no es un plato tan apetecible como antaño para los grandes depredadores de nuestra política. Exactamente, Ciudadanos ahora mismo en qué momento está, qué hay ahí, qué queda ahí, qué planes tienen, quiénes quedan ahí. Sus planes pasan, Aimar, por mineralizarse, por revitalizarse con un cónclave de refundación para resetear el partido. Ahí quedan algunos primeros espadas, Arrimadas, Val, Villacís, rodeados de su frente de alcaldes, que son los que todavía tocan poder, y algunos jóvenes entusiastas. Todos tienen un optimismo, digamos, moderado. Creen que el PP está volviendo a airear lo de la OPA para dar al traste con su refundación y dicen que si algún cargo naranja se va en estos meses, va a ser por pura ambición personal. También hay quien nos reconoce que los cargos de Ciudadanos están muertos o esperando una llamada de Génova. ¿Y en Génova qué dicen? Que los tiempos de coquetear con Ciudadanos, de cortejar a Ciudadanos ya pasaron. Recordarás que el número 2 de Casado, Teo García Egea, inició una maniobra para zamparse a los de Arrimadas. Quiso hacer un puente entre las formaciones, pero se equivocó de zapador al elegir a Fran Hervías. Ahora mismo, según le están contando a nuestra compañera Mariela Rubio, la nueva dirección de Feijóo no ha dado orden de que se fiche a gente de Ciudadanos. Ahora tampoco van a poner pegas si algún varón del PP se encapricha de algún político naranja. Los varones, vamos a los territorios porque hay claves interesantes. Sí, no parecen muy por la labor en los territorios de acudir al mercado de fichajes. Solo hay que ver lo ocurrido, por ejemplo, en las últimas elecciones que hemos ido celebrando. Juanma Moreno, ya lo has contado, ha unado dos técnicas, el abrazo del oso y la caricia del oso. Les ganó en las urnas y luego los ha ido absorbiendo. Ayuso optó directamente por el zarpazo del oso. Solo se quedó de Ciudadanos a su consejera de Cultura. Y en Castilla y León, Igea pasó de vicepresidente a procurador solitario tras romperse su matrimonio con Mañueco.
pero el nombre en el que piensa todo el mundo ahora mismo cuando habla de ese picoteo del PP en los restos de Ciudadanos es el de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, gobierna con el Partido Popular, y en el PP dicen, no, sí, Villacís, esa sí sería una pieza de caza mayor. Sí, así lo reconocen, es la que les puede hacer algo de pupa todavía, pero a la vez no están dispuestos a hacerle el rececho, que es como dicen los cazadores, a eso de perseguir a las presas. Si ella llama, pues genial, pero saben que eso es prácticamente imposible. También deslizan, la vicealcaldesa de Madrid es valiosa ahora, pero no va a tener ningún atractivo si se la pega a las municipales. Para ella, según fuentes del PP de Madrid, sería muy difícil organizar una operación Marín, es decir, darle un sillón después de un batacazo electoral. David Junquera, gracias, buenas noches, compañero. Buenas noches. Lucía, tu análisis sobre este proceso de absorción a fuego lento de lo que queda de Ciudadanos. Bueno, primero saludos a David. Qué suerte tenemos de haberlo reclutado, ¿eh? Sin duda. Por eso te lo digo. Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy difícil que un partido que le está pasando lo que le pasa a Ciudadanos tenga un final, digamos, con algún tipo de dignidad, porque es imposible, porque ahora mismo Ciudadanos políticamente prácticamente no existe. Y entonces, pero sus cargos públicos siguen existiendo en el Congreso, por ejemplo, y en el Ayuntamiento de Madrid. Existen sus cargos, pero no existe el partido. Entonces, es un poco raro, ¿no? Porque ellos realmente ahora cuando hablan, ¿a quién representan? Es decir, pues no sé, ¿a quién representan? O sea, está en una situación muy complicada. El PP no tiene por qué fichar. ¿Para qué? ¿Para qué va a fichar el PP si ya se la queda con sus votos? Si es que a ellos no les interesa nada. Lo que sí me parece... Es que además al que fichas lo tienes que meter en una lista de la que tiene que sacar uno de los tuyos. ¿Qué? Claro, pero ¿para qué va a fichar nadie si ya tiene a sus votantes? Que es lo que le interesa, ¿no? Lo que le interesa a los votantes, no los dirigentes. Hombre, yo creo que... A ver, a mí me parece... me parece claro que, por ejemplo, Inés Arrimadas o Begoña Villacís, yo francamente... además creo que Inés Arrimadas no lo va a hacer de ninguna manera. Esto de pedir el ingreso en una lista electoral de otro partido, en fin, a mí me parece que esto es muy poco bonito y muy poco estético. Y creo que lo de Juan Marín es poco bonito y poco estético. Un concejal de un pueblo, bueno, bien, pero es que estas personas han sido personas muy relevantes en el partido, con mucha responsabilidad ciudadanos. Entonces, bueno, en fin, aceptar un cargo así como no, el caso de Marta Rivera, bueno, es otro caso porque Marta Rivera tampoco era dirigente no era, orgánicamente no era tan relevante, pero hombre, Juan Marín ha sido responsable de Ciudadanos en Andalucía, ha sido vicepresidente del gobierno. Y yo, desde luego, en fin, a mí me parece que él no queda bien. Él no queda bien en este caso. Y yo creo que Begoña Villacís no quedaría en absoluto bien si optara o pidiera llamar a la puerta del Partido Popular para figurar en una lista. Tarea. El caso de Juan Marín es especial porque además hay una relación muy estrecha entre Juanma Moreno, el presidente de la Junta, y él. Y ni siquiera le rescata para una lista, sino que es un cargo institucional, puesto que además el gobierno estaba completo. Luego no es exactamente, digamos, una estrategia para captar votos de Ciudadanos, entre otras muchas cosas, porque todos los votos de Ciudadanos en Andalucía prácticamente los captó, y en el resto de comunidades también, y según todas las encuestas. Yo creo que el PP no tiene ninguna necesidad de fichar a nadie, entre otras cosas porque ya no hay nadie que le aporte nada, con perdón y con permiso. Y Ciudadanos es un partido que está, pues como la película de los otros que estaban muertos y ellos no lo sabían. Sí, lo saben. Quiero decir, bueno, pues peor todavía. Lo que pasa es que yo creo que no hay nadie que le aporte nada como para entrar en las listas, como tú explicabas, igual en algún pueblo, en una pequeña localidad o algo así, pero eso tiene una lógica completamente distinta. Y yo creo que la operación de absorción de Ciudadanos, el PP, ya la ha culminado más o menos con éxito. Ahora está en la operación por otra vía de captar votos de Vox, no mimetizándose con Vox, sino apelando al voto útil como hicieron en Andalucía. Están en esa operación, pero la de Ciudadanos yo creo que ya han llegado a la playa, han conquistado la playa y todo. Maraña. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien David en su crónica, ¿no? Hubo una fase primera que fue aquel fichaje de Teodoro García Egea de Fran Hervías,
y el intento de una OPA hostil, ¿no? Qué bochorno fue eso. Y es verdad que le pusieron un despacho en Génova con un teléfono. Dios, es que fue bochornoso. Digamos, Teo García Gea no era diplomático, precisamente. Iba comunidad por comunidad, bueno, pues captando gente y fichando gente como si eso fuera un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, en todo caso, en cuanto se produjo el cambio en la presidencia del PP, yo creo que eso se zanjó. Y luego la vía ha sido las urnas, y efectivamente es que no se percibe ninguna necesidad de tipo electoral por parte del PP para sumar fichando nombres de ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso da más juego de bueno, pues mediático que realmente político de fondo, ¿no? Bueno, una noticia más de esta tarde que nos ha dejado a todos impactado. El Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía Nacional, ha relevado esta tarde de su puesto a Ricardo Ferris, que es un inspector jefe de la comisaría del Distrito Centro de Valencia. Era, hasta que esta tarde lo han relevado. Y lo destituyen por la sarta de declaraciones xenófobas que pronunció hace una semana en un coloquio organizado por Vox sobre seguridad ciudadana. Ferris sienta las bases de lo que él piensa desde el principio. Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Quiero decir, yo estoy en la comisaría de centro, hace ya 5 años, no se dejen engañar por la indumentaria, soy un policía de calle. Dice, inmigración ilegal es igual a delincuencia, los de las pateras, muchos delincuentes, según él. No estoy hablando simplemente a estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Y ahí empieza con lo que él dice que es su experiencia policial. Porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil, pues son extranjeros. Lo repite, lo generaliza. Todos los fenómenos delincuenciales que se están protagonizando aquí en Valencia, y estoy seguro que se puede extender, que hablo con compañeros al resto de España, pues están protagonizados, como digo, prácticamente en su totalidad por extranjeros. Fija incluso un periodo temporal. Hace 5 años nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Cuando hacemos algún detenido nacional, siempre hago la misma broma. En vez del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler, porque es que ya no existe, ¿no? Es verdad, no existe. Bueno, los datos no dicen ni mucho menos que los delincuentes españoles no existan. Ahora os iré a los datos, pero es que el inspector no se cree los datos oficiales. Y vamos, en otras comisarías exactamente igual. Yo cuando oigo estos porcentajes del 30, al 40, al 50, para mí esto es algo totalmente absurdo, no tiene absolutamente nada que ver la realidad. Pone ejemplos de tipos de delitos concretos. Porque, por ejemplo, los delitos sexuales y las violencias de género, que ahora está tan de moda, yo siempre veo quiénes las han protagonizado y siempre son los mismos. Yo ahí no veo. Dice la violencia de género que ahora está tan de moda. Eso dice el inspector jefe, que en otro momento del coloquio recurre a ese ejemplo de yo no soy homófobo porque tengo muchos amigos gays. ¿No? Y hablando del tema de la inseguridad ciudadana, por lo mismo, ¿no? Yo tengo muchos vecinos, me llevo como por supuesto, a mí da igual que sea inmigrante de donde sea, ¿no? Mientras sea buena gente y trabajador, y me veo bien con todo el mundo. Y me decía lo mismo, hombre, es que no todos inmigrantes somos delincuentes. Y yo decía, eso es totalmente cierto, solamente un tonto diría lo contrario. Pero no es menos cierto lo contrario, que todos los delincuentes son inmigrantes, al menos aquí en España. Todos los delincuentes son inmigrantes aquí en España. España, un país que, según él, tiene que reaccionar. Señor, los españoles somos un pueblo pacífico. Lo hemos sido. Pero desgraciadamente pues vamos a tener que dejar de serlo, porque la delincuencia que nos está viniendo nos están repitiendo que la policía tiene que evolucionar, pero la delincuencia no está evolucionando, la delincuencia está involucionando. Esta gente, estos delincuentes que están protagonizando este tipo de delitos, vienen de países que están en la edad de piedra, de países que están acostumbrados, la violencia forma parte de su modo, de su quehacer diario. Bueno, este señor era hasta esta tarde inspector jefe de la comisaría del Distrito Centro de Valencia, antes a Soflamas. Lo mejor es ir a los datos, lo hemos hecho y vamos a ir. Javier Bañuelos, con los datos en la mano, Bañuelos, ¿es cierto algo de lo que sostiene este jefe policial? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues no es cierto que los extranjeros estén detrás de la mayoría de los delitos en España. De hecho, es todo lo contrario. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, 7 de cada 10 detenidos en 2021 era español, es decir, solo el 32% eran extranjeros y la mayoría fueron arrestados por hurtos y por malos tratos. El actual jefe de la comisaría de Valencia Centro decía que absolutamente todas las violaciones que se cometen en España están protagonizadas por extranjeros, pero también es falso. Según el anuario estadístico de 2021 del Ministerio del Interior, el 58% de los 1.200 detenidos que hubo en España por violaciones era español. Tampoco es cierto que la mayoría de los arrestados extranjeros estén en Valencia.
Valencia. De hecho, solo representan el 11% del total. Por último, Aimar, también es falso que la criminalidad haya crecido en España. De hecho, en 2021 la tasa que mide los delitos fue la más baja de los últimos 12 años. Para que os hagáis una idea, en 2009 se registraron 50 delitos por cada 1.000 habitantes y ahora estamos en 41, es decir, 9 puntos menos. Sí es cierto que la criminalidad en Valencia está por encima de la media nacional. De hecho, es una de las 6 comunidades que rebasan esa media en España. Vox, que es el partido que organizaba ese foro en el que el policía dijo todo esto, Vox ha publicado esta noche: ya sabemos que la izquierda y sus satélites se dedican a ocultar la realidad que sufren los españoles en sus barrios, pero es que ahora desde el gobierno se persigue a los profesionales que sufren y combaten esa realidad de delincuencia. Todo nuestro apoyo a este valiente. Bueno, tengo unos minutos, os planteo. Tenía otra opción interior que no fuera relevar a este hombre, y ya trascendiendo este caso concreto, ¿tenemos un problema de presencia de la extrema derecha en los cuerpos de seguridad? Garea. Da miedo escucharle. Esta persona tiene pistola, trata con estas personas precisamente con migrantes, tiene el monopolio de la violencia y además la presunción de veracidad de sus declaraciones, y por eso da miedo. Sí tenemos un problema. Hay que recordar que en las últimas elecciones sindicales ha habido cambios en esas mayorías y ha surgido un sindicato que está más próximo a Vox que cualquier otro, y claro que da miedo, por supuesto. Lucía. Bueno, yo creo que estos casos han venido sucediendo cuando no existía Vox también, ¿no? O sea, no es el primero. Y probablemente pues son personas que se creen con derecho a decir determinadas cosas con riesgo para su propio cargo, porque es evidente que él tenía que saber que estas cosas dichas en público gratis no le iban a salir. Entiendo que si no, aunque no se crean los datos, el régimen disciplinario de la policía entiendo que lo debe de conocer, y desde luego, claro, pues en fin, no sé si en las próximas elecciones le veremos en una lista electoral de Vox, ¿no? Que es exactamente lo que toda su tesis es una tesis política, ni siquiera es una tesis profesional, ¿no? Maraña. Sí, yo creo que es importante hacer lo que se está haciendo esta noche, ¿no? Es decir, dejar claro cuáles son los datos reales, no solo de las fuentes de las propias policías, sino que es que repasando la memoria del año judicial o la memoria de la Fiscalía se ven perfectamente los datos de delincuencia y la realidad, que no tienen nada que ver con la que ha explicado este señor en un acto de Vox. Y segundo, los estudios, al menos hasta donde uno conoce, indican que sí, que hay un problema desproporcionado en ese sector, en lo que es fuerzas de seguridad y militares, de complicidad ideológica o de aceptación ideológica con todo lo que eso conlleva de las fuerzas de ultraderecha. Invito a leer, por ejemplo, el magnífico libro de Miguel González sobre la ultraderecha y sus tentáculos y su realidad en España. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La marea blanca. El sábado, los ciudadanos madrileños y todos aquellos que quieran acompañarlos tendrán la oportunidad de manifestarse a favor de una sanidad pública, universal y de calidad, a la que los convocantes de esta protesta califican hoy de agonizante. Este no es un problema exclusivamente madrileño. Antes ha habido demostraciones de reprobación en otros lugares, aunque en medio de un estado general de anomia colectiva. ¿Qué fue de las masivas mareas blancas? Posiblemente en Madrid el problema es más lacerante, especialmente en lo referido a la atención primaria, a los servicios de urgencias, las listas de espera, la falta de profesionales suficientes y las privatizaciones. Algún día tendremos que contestarnos por qué se consintió que en la última década alrededor de 18.000 doctores hayan tenido que emigrar de España, además de un gran número de enfermeras, en busca de condiciones dignas de trabajo. La falta de médicos se agudizará conforme se vayan jubilando varias decenas de miles de profesionales que están en edad de hacerlo. Ello sí que requeriría de un pacto de Estado que lo saque de la política con minúsculas, para no perder lo que en algún momento tuvimos, una sanidad pública envidiada en ocasiones por nuestros vecinos más ricos. Punto y 25.
Y esta noche en el Larguero tenemos Liga, tenemos Superliga, pero tenemos también baloncesto y el Salón de la Fama en Sevilla. Sí, están ahora mismo en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, recibiendo el honor de ingresar en ese Salón de la Fama que tanta fama tiene en el baloncesto americano, la NBA, y que sin embargo en el baloncesto español lleva 2 ediciones, 19 nuevos miembros que han ingresado esta noche, con alguno de ellos vamos a hablar. Y también vamos a hablar de los recuperadores físicos que ahora están con un trabajo acumulado encima de la mesa, porque hay muchos jugadores con lesiones musculares que contra el reloj miran al calendario pensando si se van a perder o no el Mundial de Qatar. Claro. Vamos a hablar con uno de ellos, pensando en recuperar, entre otros, a Marcos Llorente o a Coque, a ver si llegan al Mundial de Qatar. Venga, Manu, te escuchamos ahora. Abrimos ya el Larguero en la SER. Nosotros cerramos hora 25. Jesús Maraña, Lucía Méndez, Fernando Garea. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.